viene precisamente para entregarnos aquí en México un testimonio acerca del conflicto en Irak, cómo ha sufrido el pueblo iraquí y además cómo ese conflicto se ha extendido dentro de lo que es ya la perspectiva religiosa. Padre, le hago algunas preguntas. Con respecto al conflicto, hace ya, sabemos, un poco más de 10 años ha comenzado un conflicto que parece ya incluso cotidiano de violencia. ¿Cuál es su perspectiva de este origen del conflicto que ha arrastrado las circunstancias hasta este momento? Sí, el origen del conflicto es fácilmente descubrible, la invasión última que hubo, querer imponer una democracia por la fuerza en una sociedad que es tribal y que por lo tanto busca las llenadas alternativas a la propia tribu. De este modo, el gobierno de mayoría chiita que se formó después de la invasión busca apropiarse de los bienes para ellos y busca como tomar venganza de los sunitas que acusan de haberlos hecho sufrir en el pasado. Los sunitas responden también violentamente y entonces estas dos ramas, que son chiitas y sunitas, entran en una espiral de violencia que ha hecho que en los últimos 12 años tengamos un promedio de 20 atentados por día. Dado que es un problema sobre todo étnico y religioso entre ellos, parecería que los cristianos están un poco más a salvo, pero no es así. Porque por los cristianos, al ser minoría, no tienen defensa, no es un Estado de Derecho que los proteja. Y además, por eso mismo, durante todo este año que quería matar cristianos no podía seguir implementando. Es decir, que los cristianos vienen sufriendo esta persecución mucho más directa desde hace más de 10 años. Y con el tiempo, con el correr de los años, y ver que la cosa no mejoraba, que muchos decidieron irse. Y es por eso que 1,5 millones de cristianos que había antes de la invasión, ahora tenemos unos 300.000 o un poco más, nada más. En este caso, ¿existe alguna posición o algún tipo de declaración de los líderes religiosos para promover la paz a favor de los cristianos, ya que ha sido evidente que en algunos casos donde los mismos musulmanes son perseguidos, los cristianos en favor de ellos tratan de protegerlos? Desgraciadamente no ha habido una condena unánime de esta ola de violencia y eso es un grave error. Eso es algo que el Islam moderado tendría que replantearse, porque en definitiva cuando el atentado es contra la comunidad chiita, los chiitas la condenan. Cuando es contra la comunidad sunita, los sunitas la condenan. Pero hace falta definiciones firmes de condena de todo tipo de violencia de este tipo, y eso no sucede. Entonces la misma gente está confundida y es fácilmente manipulable. Viendo, por ejemplo, confesiones de terroristas, les preguntaban por qué empezaste a ser terrorista. Nos ha pasado de ver más de una vez que decían, sí, me prestaron un libro muy bueno que habla de cómo tenemos que matar a los infieles, y por eso empecé a hacerlo. Simplemente es muy fácil lavarle el cerebro, porque los líderes musulmanes moderados no condenan todo tipo de violencia como tendrían que hacer. Frente a este tipo de circunstancia, consideramos también, un poco desde la Asociación Civil Orden de Guadalupe, que es a quien represento, que un proceso indispensable para esto es la negociación de la paz. Sin embargo, la paz va de acuerdo a los contextos de cada circunstancia o cada escenario político o conflicto. En este caso, ¿cómo entender el factor del perdón y de la paz? Tal vez a la usanza de como ocurrió en Sudáfrica, frente a dos diferencias étnicas que conciliaron sus diferencias. ¿De qué manera podemos proponer, mejor dicho, este tipo de favor para que se logre la paz entre ellos? Ciertamente hay que insistir en el punto, ¿no? Genialmente dijo Juan Pablo II, él dijo, no hay paz sin justicia, que esto siempre se dice, pero él agregó, no hay justicia sin perdón. ¿Por qué es esto? Porque los humanos nos equivocamos, entonces lo que yo por ahí pienso que es justicia, para el otro no lo es. Entonces en algún momento hay que cortar la violencia con el perdón. En esto las comunidades cristianas son los únicos que lo predican, ¿no? O sea, no hay que olvidar, en el Islam la regla es ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Si a mí me hacen un mal, yo estoy obligado a hacer un mal. Por eso es que la pérdida del elemento cristiano en estas sociedades es terrible para el futuro de estas sociedades y es terrible para el futuro de la humanidad, porque estas sociedades se vuelven más violentas. A nosotros nos pasó gente musulmana que nos ha dicho así, literalmente nos ha dicho, no se vayan, los necesitamos. O cuando surge algún problema y acuden a la iglesia y dicen,
ayúdenos porque ustedes son la religión del perdón. Quitado ese elemento, la sociedad se vuelve mucho más violenta. Y por eso hay que insistir en ese punto, ¿no? Desgraciadamente, Occidente no está ofreciendo una visión cristiana tampoco, porque Occidente es en gran parte culpable de lo que está pasando, ¿no? Con la invasión y todo lo demás. Entonces, tampoco tiene autoridad moral para eso, ¿no? Pero la solución viene ciertamente por buscar la paz de modo incesante, sin descansar, y presionando a las diversas partes para que cedan un poco, de tal modo que se llegue a una paz basada en la justicia y que tenga por fundamento también el perdón. Desgraciadamente los intereses son demasiados, intereses económicos, intereses políticos, y esto hace que en realidad no se esté trabajando realmente por buscar una solución. Muy bien. Bueno, un par de preguntas nada más. Con respecto a la perspectiva occidental del apoyo dentro del conflicto para la solución del conflicto, ¿considera usted que existe una situación vinculada a la ideología de la laicidad del Estado o la laicidad como tal en general? Es decir, que no se pueda abordar de manera directa el hecho de que existe violencia en contra de la religión, porque el Occidente ya no permite que exista este tipo de debate. Sí, en realidad es algo que afecta especialmente al cristianismo, ¿no? Porque era más fácil encontrar líderes occidentales que condenasen el genocidio a los yazidíes, que es una religión minoritaria en Irak, pero les costaba más reconocer el genocidio a los cristianos. Es decir, que no es solamente la laicidad, digamos. Hay algo en contra de los cristianos. Hay especial dificultad. ¿Cómo puede ser que hayan pasado meses, años y recién ahora estemos planeándose seriamente hablar de genocidio cuando esto era claro desde el principio? Hay intereses anticristianos en esta realidad. Okay. Y bueno, finalmente, con respecto a la oración, a veces es muy complejo entender en una perspectiva occidental cómo es que la raíz de la fe puede generar todo un movimiento desde la pacificación hasta incluso milagros. Es incluso censurado, como ya mencionábamos en la parte anterior. ¿De qué manera la oración puede ayudar al conflicto? ¿Cómo mostrarles una vía a creyentes y no creyentes? Porque incluso a los creyentes es complicado, incluso, ¿no? Sí, el tema es que la oración es algo de la fe, ¿no? Nosotros sabemos por la fe que Dios es nuestro Padre, que Él provee, que Él es nuestro Creador, que Él es todopoderoso. Y Dios quiere que acudamos a Él, no porque Él no sepa nuestras necesidades, sino porque eso nos une más a Él, nos perfecciona. Entonces, si nosotros creemos realmente, ¿sí?, tenemos que darnos cuenta que la oración es un arma poderosísima. El que no cree, no lo va a hacer. Porque el que no cree, simplemente para él son simplemente palabras. Pero nosotros los fieles tenemos que ser conscientes de esta gran fuerza que tenemos, que es la fuerza de la oración, ¿no? San Agustín decía, la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. ¿Sí? Jesucristo dijo, lo que pidan os lo daré. ¿Sí? Lo que pasa es que hay que pedir correctamente lo que nos conviene. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos unimos y realmente pedimos la paz, podemos hacer milagros. Pero tiene que ser una oración confiante, tiene que ser una oración que sea realmente con confianza en ese Dios que nos puede salvar. Y también sabiendo que aun cuando a veces Dios parece demorarse en concedernos lo que le pedimos, si no nos lo da inmediatamente es porque nos está dando algo mayor. Lo que ocurre es que nosotros, hombres de poca fe, a veces no lo vemos. Pero Él de los males saca bienes, y es por eso que, es eso lo que hace que los cristianos perseguidos en Siria, en Irak, en Nigeria, vivan en paz. Porque ellos en definitiva saben que Dios es un Padre providente que piensa en ellos. El problema de esa falta de fe se da sobre todo en estas sociedades, en el cual el materialismo y la practicidad y el utilitarismo lleva a pensar que Dios no nos escucha porque no nos concede directamente lo que nosotros queremos en este momento. Pero Él sabe mejor qué es lo que nos conviene. Entonces nosotros, pidiendo, nos unimos a Él, ¿sí?, y podemos lograr realmente estos milagros que, por otra parte, se han dado en el pasado muchas veces. Muy cierto. Bien, Padre, pues le agradecemos mucho su colaboración. Le damos la bienvenida, por supuesto, estos días que estará aquí en México. Que tenga una muy buena estancia. Su regreso a Irak, pues que sea con los mejores deseos. Cuente con sus oraciones, por supuesto. Que la paz se pueda completar
los lugares a los que exista. Y por último, pues si pudiese dejar algunas palabras para la gente que nos puede ver, de qué manera podemos apoyar tanto de la parte económica con la asistencia material o algo que usted considere prudente. Si quisiera dejar unas palabras al momento. Sí, esto me van a escuchar decirlo muchas veces porque lo repito, pero es algo que hay que repetirlo porque tenemos que crear la conciencia, ¿no? Primero de todo, para ayudar, es lo que acabamos de decir, es rezar, ¿sí? Muchas veces los cristianos dicen queremos las oraciones de nuestros hermanos de Occidente, y a veces nos dicen nosotros rezamos por ellos, al ver que Occidente en algunas cosas está tan mal, ¿no? Entonces tenemos que rezar, tenemos una cadena inmensa de oraciones. En segundo lugar, la difusión, por eso les agradezco muchísimo esta entrevista, esta oportunidad de hablar, esta invitación aquí a venir a México, agradezco a Ayuda de la Iglesia Necesitada, agradezco a la gente que me ha recibido de modo fantástico. La difusión es sumamente importante porque es impensable que ahora no se conozca lo que está pasando, porque está a la vista de todos. Si los medios callan, nosotros también como cristianos tenemos que pasarnos uno a otro, ¿sí? Comentándolo, charlándolo, compartiéndolo en las redes sociales. Yo los invito a todos a visitar nuestra página de Facebook, Amigos de Irak, o la página de Facebook SOS Cristianos en Siria. Pueden dejar un mensaje, pueden compartir las noticias. Cuando usted lo hace, está permitiendo que otra gente conozca, y cuanto más gente conozca, más gente va a rezar. En tercer lugar, los que puedan mantener una ayuda económica, porque usted imagínese, en Irak, por ejemplo, tenemos más de 100.000 refugiados cristianos, la mayoría no tienen trabajo, necesitan todo, hay que proveerles desde lo más básico hasta todo el resto, y por eso hace falta mucha ayuda. Pueden utilizar por intermedio de Ayuda de la Iglesia Necesitada, que a nosotros nos consta que ellos ayudan muchísimo en Siria e Irak, son los que más ayudan realmente. O pueden incluso mandar a través de nuestro blog en el link Cómo ayudarnos. No hay que pensar que hay una donación insignificante. Lo que puedan mandar va a ser utilizado para ayudar a estos cristianos. Y por último, una cosa que me gusta decir realmente es el único modo de combatir el odio que reina en el corazón de estos criminales del Estado Islámico es con la caridad de nuestros corazones. Entonces tenemos que vivir más la caridad hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Como dice el Papa, ¿no? Nosotros matamos al prójimo cuando hablamos mal de él. Entonces, dejemos de hacer daño, busquemos hacer más bien, y creciendo la caridad de nuestros corazones, transformaremos la sociedad que nos rodea y definitivamente llegaremos a transformar más gente y se crea realmente algo que es poderoso y algo contra el cual el odio no puede. Muchas gracias, realmente ha sido un gusto para mí estar aquí. Muchas gracias, padre. Bien, antes que nada, esperamos haya sido de su agrado esta entrevista. Un día antes de encontrarnos con el padre para filmar estas preguntas, estuvimos presentes en la conferencia que ofreció como testimonio de sus circunstancias como misionero en Irak. Y una de las preguntas que le hicimos de manera particular fue el tema del patrimonio histórico en Irak. Como saben ustedes, como asociación civil, estamos dedicados a la protección del patrimonio. Por supuesto, el mexicano, pero también es de gran relevancia el extranjero. Ante esto, el padre nos respondió que en buena medida la gente del Estado Islámico se dedica a destruir réplicas, como se puede observar en algunas escenas que son muy conocidas en redes sociales. Se puede constatar que las piezas, en su mayoría, tienen armazón de hierro, hecho que no existía para ese entonces como una forma dentro de la escultura. Queda en evidencia entonces que el trabajo que está realizando el Estado Islámico es en realidad saqueo de museos y demás para poder vender estas piezas en el mercado negro y así poder mantener el financiamiento de su lucha, de su batalla terrorista y finalmente pues mantener un estatus. Es evidente entonces que la comunidad internacional y desde luego nosotros como particulares a través de redes sociales y demás tenemos nuestra posibilidad de marcar la diferencia. Podemos reclamar, podemos poner en evidencia a las autoridades
podemos poner en evidencia a la gente que en teoría hace algo para remediar esta triste realidad, que no nada más acaba con el patrimonio histórico, sino que atenta contra las vidas y el derecho de la creencia de cada ser humano. Bien, pues esperamos haya sido este material de su agrado. Seguiremos en contacto y por favor síganos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Orden de Guadalupe en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Periscope, que estamos estrenándolo. Y pues esperamos seguir trabajando con buen material para que sigan enterados y sigamos enlazados en estas redes. Hasta pronto.